Y te han dejado saludos, Jorge Calzoni, que no puede estar en este momento presente aquí. Agradecemos infinitamente, sabiendo las ocupaciones que vos tenés, que estés con nosotros hoy. Así que muchas gracias para ir acelerando esto. Vamos a darte la palabra para que comences cuando quieras. Muchas gracias, Claudio. Bueno, no me tienen nada que agradecer. Primero, disculpas si ingresé un poco más tarde, porque la verdad que es un día sobrecargado de actividades. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Y la idea es conversar sobre, creo que le pusimos un título sobre nuevas políticas para afrontar las condiciones de desigualdad y pobreza. Yo les hice llegar un material con una serie de filminas que si quieren podemos ir poniendo, así yo voy comentando esto y vamos en todo caso abriendo la posibilidad de la conversación. Este no es el primero, ¿eh? Ahí estamos. Ahí vayamos a la siguiente. Lo que quiero conversar con ustedes es el problema principal que creo que estamos teniendo, no porque no existan otros, por supuesto, ni tampoco porque no haya temas de carácter estructural que discutir y que también están por detrás de esto que nos está pasando, pero que creo que es uno de los temas más importantes y que incluso, entiendo, ha tenido una especial relevancia en, por ejemplo, los recientes resultados electorales que se obtuvieron en las PASO, en donde la gestión gubernamental oficial recibió, en algunos casos y para algunos con más o menos sorpresa, pero un resultado claramente negativo, que yo diría que de manera mayoritaria no se esperaba. Y en este sentido, nosotros creemos que obviamente una derrota electoral de esa magnitud tiene múltiples explicaciones, pero hay un punto que entendemos no se ha conversado ni profundizado lo suficiente y que muchas veces se pasa por alto y que creo que es indispensable considerarlo para rectificarlo y poder retomar el rumbo de la manera más adecuada. Lo que ustedes tienen por delante es la evolución del Producto Bruto de la Argentina en el último año entre el segundo trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 2020. ¿Por qué tomamos el segundo trimestre del 2020 como punto de partida? Porque es el trimestre en el cual se produce la adopción de la cuarentena estricta por parte del gobierno de Alberto Fernández. Ese momento es el momento en donde la economía, en el marco de la cuarentena, se paraliza en una cantidad muy importante de sectores de manera definida por la autoridad del Poder Ejecutivo, y en realidad es a partir de allí que comienzan a relajarse o a flexibilizarse lo que eran las restricciones sanitarias poco a poco, y de alguna manera en el marco de esa flexibilización de las restricciones sanitarias se comienza a dar un proceso de recuperación de la actividad económica. Cuando comparamos ese segundo trimestre con los datos del segundo trimestre del 2021, vemos que la variación, el crecimiento de la actividad económica respecto al momento de caída ha sido una recuperación importante del 17,9%. Esto en general muchas veces aparece en los medios, mostrando que hay recuperación, y en alguna medida esta recuperación nos está colocando prácticamente en los niveles de actividad previos a la pandemia, e incluso, depende de los sectores, porque es una recuperación heterogénea, nos está colocando por encima muchas veces del propio año 2019.
Pasamos a la otra filmina. Ahora bien, el problema es que cuando uno mira el producto, mira la totalidad, no mira cómo se distribuye. Y ahí es donde aparecen algunos problemas, que son los que creo que hay que tratar de subsanar. Acá lo que tenemos es la evolución entre el segundo trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 2020 de la distribución del ingreso en la Argentina, que en este cuadro que tienen, es mejor, sí, les digo bien, en este cuadro de barras, tenemos sobre el, digamos, hacia la izquierda, tenemos la remuneración de los asalariados, que en la barra gris, aquí, digamos, en la barra gris, sobre el lado de la izquierda, de mi izquierda, tenían los asalariados en el segundo trimestre del 2020 una participación en el total del producto del 49,8%. Está en la barra gris. Ahora, en la barra azul, que está al lado, aparece la participación de la masa de salarios en, digamos, el segundo del 2021, es decir, un año después. Un año después donde la economía había crecido 17 puntos. Bueno, un año después los asalariados estaban en 40%, es decir, habían perdido 9,8% de puntos de participación en el total del ingreso. Y si vamos a la otra punta del cuadro, y que tiene en barra gris el excedente bruto empresarial, dice 47,0, y si vemos el azul, dice 50,9. Es decir, el excedente bruto empresario creció un 3,9%, mientras la masa de salarios cayó 10 puntos prácticamente. ¿Por qué cae más la masa de salario que lo que suben los empresarios? Porque lo que también cae, si ven al costado de la barra derecha abajo, dice impuestos netos de subsidios, hay una reducción de los subsidios del Estado. El Estado en el 2020 puso subsidios en ATP, en IFE y en otro tipo de cuestiones, que los reduce en el año 2021 de manera significativa, los reduce 4,2%, y eso obviamente también lo pierden los asalariados. Los asalariados pierden en favor del excedente empresarial, los asalariados pierden al retirarse los subsidios de apoyo a la situación social que el gobierno había sacado. Consecuencia, lo que tenemos es que, vamos incluso para este lado, miren donde dice masa salarial, acá en azul están los valores de junio del 2020, en gris de junio del 2021, y en rojo el crecimiento nominal 55%, apenas 3 puntos reales arriba de la inflación. El excedente bruto empresarial que está al lado crece, lo tenemos en verde, 109,2%, es decir, creció por encima de la inflación anual casi el 40% en términos reales. Esto lo que nos está diciendo es que mientras la economía se recuperó en el curso del último año, en realidad lo hizo en un contexto de ampliación de la desigualdad. Y esa ampliación de la desigualdad indudablemente tuvo como correlato la dificultad de que el crecimiento derramara en favor de los más, y ese crecimiento terminó siendo absorbido fundamentalmente por los menos. Pasemos a la otra filmina. Acá lo que se aclara es que ese aumento del excedente bruto empresarial no es generalizado. Primero, no es generalizado en todos los sectores, es muy heterogéneo, y además tampoco es generalizado en todas las empresas. En realidad, termina siendo concentrado sectorial y empresarialmente en función de aquellos que tienen más capacidad económica, fundamentalmente en el sector agropecuario, en las alimenticias dentro del sector de la industria y en el sector de minas y canteras, que involucra también al oligopolio petrolero. Sigamos. Acá lo que se ve es cómo evolucionó la actividad económica desde el punto más bajo,
en que estábamos en el segundo trimestre, allá por abril del 2020 en adelante. Como ustedes ven, primero se produce un gran crecimiento y se sube de una caída del 16,7, se sube al 10,8. Luego la tasa de crecimiento mensual va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, se va achicando. Incluso ya en el mes de febrero hay caída de la actividad económica respecto al mes anterior. En marzo vuelve a subir un poquito, vuelve a caer en abril, vuelve a caer en mayo, sube en junio, vuelve a caer en julio, y digamos, sube menos en julio y sube menos en agosto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a la otra filmina. Que sin distribuir el ingreso para que los más tengan más dinero en el bolsillo, lo que no hay es recuperación de la demanda en el mercado interno. Y al no haber recuperación de la demanda en el mercado interno, que esto se traduce en el hecho objetivo de que tenemos tasas de pobreza que están en el orden del 42 al 45%, sin mercado interno lo que se ahoga es la recuperación de la economía. La economía comienza a recuperarse, pero al estar planchada la demanda en el mercado interno tiende a estancarse. Por eso las tasas de crecimiento se hacen cada vez más chicas. Seguimos. ¿Por qué no hubo distribución del ingreso entonces? La respuesta, por lo menos obviamente parcial, pero las dos cuestiones que me parece que son claves y que hay que atender de manera inmediata para recomponer incluso legitimidad en la gestión gubernamental, son las siguientes. Por un lado, hay un déficit gubernamental en materia de política de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Las políticas de ingresos para llegar al conjunto de las mayorías populares en la Argentina, hoy son viejas, por decirlo de alguna manera. Siguen recetas pasadas que no dan cuenta de los cambios que ha habido en términos estructurales en la población laboral, cosa que voy a explicar después. Y segunda razón, porque los formadores de precios han resistido las pautas planteadas por el gobierno nacional y al mismo tiempo, con esa resistencia, lo que no ha habido es una regulación oficial exitosa y por lo tanto, la combinatoria entre un déficit en materia de política de ingresos y formadores de precios que han terminado colocando la tasa de inflación en torno al 50%, son las dos razones que en nuestra opinión establecen que en realidad, si bien la economía ha crecido, lo ha hecho en un contexto de mayor desigualdad y consecuentemente generando una situación concreta. Si bien nosotros recibimos de parte de la gestión de Macri una economía devastada en términos productivos y sociales, amén de sobreendeudada, cuando Macri se va, en realidad la pobreza estaba en el 37%. Hoy la pobreza está en el 42% y prácticamente el 60% de la población está en situación de vulnerabilidad de ingresos, es decir, con dificultades para llegar a fin de mes. Pasamos a la siguiente. Acá me voy a meter con el primero de los temas, que es decir que uno de los problemas fue el déficit en materia de política de ingresos que tiene, en mi opinión, el gobierno nacional. Y planteo aquí, y les voy a compartir con ustedes, la propuesta que en este sentido nosotros impulsamos y que de alguna manera entendemos debe incorporarse como parte de la agenda de discusión en materia de ingresos. Sigamos. Acá tenemos un cuadro que nos muestra los cambios en el mundo del trabajo. Si ustedes se fijan, esto compara la población que la Argentina tenía, la población laboral, la población económicamente activa, como se la suele nombrar, que tenía en 1970 y la que teníamos en 2019. En realidad es más o menos lo mismo que tenemos hoy, no hay gran diferencia. Para explicar lo que quiero explicar, alcanza. Si ustedes se fijan, abajo en el rubro donde dice población económicamente activa,
entre el 70 y el 2019, la población salta de 8.800.000 a 21.200.000. Es decir, hay 12.400.000 personas más como población laboral en la Argentina. Población laboral que se reparte entre quienes son patrones, quienes son cuentapropistas, quienes son asalariados, aquellos que están registrados y no lo están, trabajadores familiares, población desocupada. Ahora, si yo sumo el total de asalariados no registrados, clandestinos, más el cuentapropismo, que es dominantemente informal, más la desocupación, tengo 9 millones de personas que respecto a las 12.400.000, que es el crecimiento que hubo, quiere decir que el 73% de lo que creció la población laboral fue a parar a trabajo asalariado clandestino, a cuentapropismo informal y a desocupación. Es decir, lo que se achica es el mundo de la formalidad en materia laboral, y se achica de una manera brutal, en donde prácticamente la mitad de la población laboral se encuentra en situación de informalidad y desempleo. Seguimos. Esta situación de informalidad estalló ante nosotros en el marco de la pandemia de manera brutal cuando el gobierno dijo que iba a pagar el ingreso familiar de emergencia, no sé si lo recuerdan, y llamó a que se inscriban en ese ingreso. Bueno, la cantidad de trabajadores que terminaron, digamos que de acuerdo a las estadísticas nosotros teníamos reflejados como informales o desocupados, nos daban alrededor de 10.528.000 en ese momento. Terminaron con el IFE 8.400.000, es decir, estaba el IFE, ni siquiera llegaba a cubrir a todos los que el INDEC registraba como tales, pero a la vez, recordemos, se anotaron más que los que el INDEC decía. Se anotaron arriba de 12 millones de personas, mostrando algo que, obviamente, para quienes veníamos siguiendo estos temas, no era una novedad la situación de informalidad, pero ciertamente les estalló en la cara a mucha gente que no tenía dimensión respecto a la magnitud de gente que vive en situación de informalidad plena. Sigamos. Bueno, este cuadro completa en parte lo que les venía diciendo respecto a la situación de desigualdad en materia de recuperación. La actividad económica se recupera 17%, la masa salarial pierde 10 puntos y como consecuencia de esto, lo que pasa es que la pobreza crece, pero lo que más crece es la indigencia. Lo más grave de lo que está pasando en la Argentina es que en realidad en términos relativos, ustedes fíjense, entre el 2015 y el 2021, la pobreza creció un 36%, pero la indigencia creció un 124%. Es decir, el hambre creció, multiplica prácticamente por 4 el crecimiento de la pobreza. O sea que hay un fenómeno de crecimiento de la pobreza, pero un fenómeno de intensificación del tipo de pobreza que tenemos. Seguimos. Esto es redundante, estamos frente a una recuperación económica que no mejora las condiciones de vida por las razones expuestas. Sigamos. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos con la propuesta que formulamos? En primer lugar, Argentina tiene que hacer un esfuerzo en materia de política pública para fijar un umbral de dignidad en materia de ingresos para garantizar una Argentina libre de hambre. Es decir, para nosotros hay un punto de referencia elemental y es que ningún hogar debería estar por debajo de la canasta alimentaria necesaria. Y además creemos que dada la capacidad de producción de alimentos que la Argentina tiene, esto es algo absolutamente alcanzable. Segundo objetivo de la propuesta, establecer un piso salarial donde el salario mínimo vital y móvil siga siendo
el piso que recibe en materia de ingresos todo aquel que participa laboralmente. El problema que tenemos hoy en la Argentina, con un mercado laboral, una población laboral donde la mitad prácticamente es informal, clandestina o desocupada, es que este mercado laboral no tiene piso, no funciona más, que yo tengo un salario mínimo y nadie gana menos que el mínimo. El mínimo hoy es bastante mínimo, pero además hay una cantidad muy importante, prácticamente 4 de cada 10 trabajadores que en la Argentina no perciben el salario mínimo, porque la forma en que funciona no establece ningún piso razonable. Es decir, en este sentido el salario mínimo era un instrumento que funcionaba en el marco del empleo formal. Cuando aparece que más de la mitad de la población laboral está fuera del circuito formal, ahí el salario mínimo pierde su eficacia y entonces hay una cantidad muy importante de gente que trabaja, pero gana ingresos inferiores al salario mínimo. En este sentido, nosotros apostamos a partir de ahí a generar 2 instrumentos. Por un lado, digamos, algo que denominamos un ingreso básico universal, que les llegue a toda la población en situación de informalidad y desempleo y que por lo tanto le permita superar la vulnerabilidad que tiene en materia de ingresos. Y por otro lado también planteamos la creación de un salario social de empleo y formación que nosotros creemos que debería reemplazar a los actuales programas Potenciar Trabajo y Progresar, y que debería estar articulado con la creación de un área de economía pública y social en donde participe el Estado junto con las pequeñas y medianas empresas, la economía cooperativa, la economía popular, y con las organizaciones de trabajadores, y que pueda de alguna manera ese área de economía pública y social asumir a esos trabajadores que perciben el salario social de empleo y formación equivalente al salario mínimo, que en términos generales nosotros creemos que hay una población de 4 millones de personas que podría integrarse en estos procesos de producción. Esto sería una red de empleo y formación conducida por el Estado Nacional en articulación con provincias y municipios y articulado con pymes, cooperativas y demás, y que tendría algunos objetivos importantes de producción y de prestación de servicios en función de las necesidades de la Argentina. Seguimos. Explico un poquito más en las características del ingreso básico universal. El ingreso básico universal que estamos planteando está destinado a toda la población que no tenga garantizado un ingreso formalmente comprobable por el Estado. Estamos hablando de poblaciones en edad entre 18 y 65 años que no tienen ninguna inserción asalariada registrada, que no se encuentra inscrita en el régimen de autónomos ni en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes. Exceptuamos en este caso a la categoría A de los monotributos porque está por debajo del salario mínimo, por lo tanto comparte la vulnerabilidad, y también incorporamos a, digamos, las asalariadas de casas particulares registradas porque el nivel de debilidad de la relación laboral en las que ellas se encuentran, en muchos casos les implica salarios sumamente bajos. Y obviamente se excluye a las personas de patrimonios importantes, etcétera, etcétera, y no están acá los monotributistas sociales, que son los que perciben en general el plan Potenciar Trabajo, porque eso los incorporamos en el otro instrumento que nosotros creamos. Este ingreso básico universal, ¿qué valor tendría? Tendría el valor para cada adulto que se ubique, que lo perciba, equivalente a la línea de indigencia que mide el INDEC para el adulto mayor. Cuando hicimos esta presentación, que era marzo del 2021, era de 8.300. Hoy está en torno a los 11.000 pesos, digamos.
El acceso a este valor es incondicional y sin ningún tipo de condicionalidad, lo reciben todos, y lo que también ya está funcionando como un instrumento que para nosotros sigue siendo válido, que es la asignación universal por hijo. Con la asignación universal por hijo y el ingreso básico universal, nosotros tenemos una renta básica universal para la población desde el nacimiento hasta los 65 años, para todos aquellos que se encuentran en situación de informalidad y desempleo con un alto nivel de vulnerabilidad en materia de condiciones de vida y de niveles de ingreso. Continúa. Bueno, esto involucra, digamos, la cobertura, digamos, para el, digamos, poblacional estaría en el orden de los 13 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que se ubica en esta situación. Esto son trabajo en realidad por cubrir eso universal. Perdón, estamos teniendo una interferencia. ¿No se escucha Por bien? favor, ¿No se escucha bien? agradeceremos que apaguen los micrófonos, por favor. Y que apague, porque se escucha música, se escucha y no se entiende bien lo que está explicando el Claro, compañero. sí, por eso. Agradeceremos que todos apaguen los micrófonos. Si hay algo que no se entendió, digo de vuelta, si hay algún punto que no se entendió. Sí, compañero, no se entendió muy bien, así que, por favor, ¿Se que entendió respeten bien? todos los compañeros. Sí, Bueno, perfecto. avanzamos entonces. Les estaba diciendo que la cobertura, aquellos que están alcanzados por este ingreso básico universal, están en el orden de los 12 millones 100.000 personas. Ustedes fíjense que es más o menos los que se anotaron en el IFE. Seguimos. Este es el otro instrumento que nosotros creemos que hay que crear, que es lo que denominamos salario social de empleo y formación. En este caso, el valor de este salario social sería equivalente al salario mínimo vital y móvil y estaría destinada a toda la población en edades centrales que se incorpore a la red de empleo y formación que, conducida por el Estado Nacional y en articulación con los estados provinciales, vaya conformando este área de economía popular, social y pública, que permita diseñar y planificar un conjunto de actividades importantes para la recuperación social y productiva de la Argentina. Y al mismo tiempo, digamos, esto, obviamente, este monto de salario mínimo hoy es más alto, pero, digamos, el valor de esto sería equivalente al salario mínimo. ¿Por qué? Con estas dos cosas, el ingreso universal equivalente a la línea de indigencia, que sumado a la asignación universal completaría para una familia tipo que no tenga trabajo formal, permitiría tener como piso un ingreso equivalente a la canasta alimentaria. Nadie estaría por debajo de esa canasta alimentaria. Y el salario mínimo vital y móvil es equivalente para los que tienen el salario social de empleo y formación. Aquellos que trabajan, como todos trabajarían por el salario mínimo, obligaría a que todos aquellos que son contratados se los contraten pagándoles el salario mínimo. O sea, estamos con esto poniendo un piso en el mercado laboral de la Argentina que funciona hoy sin piso y por lo tanto reproduce condiciones de desigualdad en la distribución de los ingresos. Para decirlo de otra manera, no alcanza con los instrumentos que trabajan en la formalidad, como el salario mínimo o las paritarias, porque eso ocupa simplemente a una fracción de la población laboral de nuestro país. Hay que poner un piso que para nosotros es el umbral de dignidad para que nadie pase hambre y el salario mínimo vital y móvil para los que se insertan desde la marginalidad. Entonces, seguimos. Acá están los objetivos que tendría el área de economía pública y social en la que participarían
estas 4 millones de personas que en términos potenciales podrían inscribirse de acuerdo a lo que nosotros tenemos relevado, y que obviamente el salario mínimo vital y móvil se le garantiza a aquel que está llevando adelante una contraprestación concreta. Los objetivos de este área de economía pública y social es el desarrollo de infraestructura social básica, desarrollo de vivienda social, desarrollo en materia educativa y sanitaria, garantizar una red pública de cuidados. Hoy hay cerca de 800.000 personas que llevan adelante tareas comunitarias de trabajo esencial en merenderos, en comedores, gente que ha sido vital en el tema del abordaje en cada barriada popular respecto al tema de la pandemia, muchos de ellos incluso que han dado la vida haciendo este tipo de tarea, y que la verdad que no, estas tareas no son reconocidas hoy por el mercado, y que claramente sí el Estado puede reconocerlas como parte de las tareas que efectivamente se llevan adelante y que no son remuneradas. Otro elemento concreto es desarrollar estrategias de soberanía alimentaria que implican la posibilidad de desarrollar producciones locales para consumo local. Hay experiencias de desarrollos de tambos son en municipios que permiten abastecer de lácteos muy por debajo de los precios que fijan los sectores de mayor capacidad y mayor peso, digamos, de peso dominante en los mercados, y por otro lado, además, en muchos casos, con alimentos de mucha mejor calidad y con menor incorporación de químicos y tóxicos que muchos de ellos poseen. Cuarto, el tema de repoblar la Argentina. Una de las cosas que apareció con fuerza en la pandemia es el nivel de hacinamiento, que obviamente tiene que ver con la falta de vivienda, pero también el hacinamiento que se da en buena parte de los conurbanos que se han conformado alrededor de las principales ciudades de la Argentina, conurbanos en muchos casos invivibles, y en donde se transformaba muchas veces en una abstracción la idea de quedarse en casa. Recordemos que se daba la pauta de quedarse en el barrio, porque en realidad quedarse en casa era muy complicado, porque la verdad que el hacinamiento hacía que fuera absolutamente no recomendable para lo que era el desarrollo del virus. Así que el tema de repoblar la Argentina implica la posibilidad de un programa concreto de redespliegue poblacional, creando ciudades en diferentes lugares de una Argentina que es muy amplia en términos territoriales, y que nos permitiría la generación de la mano de estas estrategias de ciudades sustentables, en donde obviamente digamos, podríamos tener desarrollo de infraestructura básica, social, a partir de quienes toman la decisión de ir a vivir a lugares con mayor perspectiva y potencialidad, digamos, infraestructura social, energética y demás. Disculpe, Hay, compañero, se escucha muy bajo. ¿Cómo? ¿Se escucha bajo? ¿Hola? Estimado, será un problema de red de allá, porque acá lo estamos escuchando bien. Disculpe, compañero, se escucha muy bajito, se escucha. Se escucha bien acá, ¿eh? Sí, por acá se escucha bien, estimado. Bueno, continúo entonces. Adelante. Estas son las... y después, bueno, también, como digo, que es una red de empleo y formación conducida por el Estado Nacional, articulado con municipios y provincias, también hay una tarea de formación, de terminalidad educativa, de formación en oficios, estudios terciarios universitarios, contra la percepción del salario en algo que nosotros creemos que no hay que dejar pasar, que es la descalificación que vive todo aquel que queda fuera del mercado laboral y que no puede integrarse a un proceso de trabajo de manera más o menos permanente e inmediata. Y la verdad que el mundo de hoy requiere de una formación permanente y eso implica no descuidar tampoco este punto. Pasemos al siguiente.
Bueno, acá dice cuál es la estimación de la cobertura del salario social de empleo y formación. En realidad, primero, obviamente vamos a cubrir a quienes ya están recibiendo el potenciar trabajo y el progresar, que obviamente son ingresos que están por debajo del salario mínimo. El total de los que hoy perciben estos programas son más o menos 1.900.000 personas. Lo que nosotros estimamos, si estos programas se abren de manera universal en el marco del salario social de empleo y formación, que vamos a tener alrededor de 4 millones de personas integradas en esta tarea. Sigamos. Acá lo que hacemos es proyectar el costo fiscal de esta política de ingresos. Sigamos. Te salteaste una. Ahí. El escenario inmediato de aplicar esto que estamos planteando es de cubrir 12 millones de personas, como les había dicho, con el ingreso básico universal. La asignación universal ya existe, por lo tanto no hay que incorporarla como costo. Y incorporar los que ya están en el programa Potenciar Trabajo y Progresar, que son 1.900.000 personas. La inversión total que requiere sobre el presupuesto nacional hacer esto son 2 puntos del producto. Sigamos. En un escenario proyectado donde los que perciben el salario social de empleo y formación llegan a ser 4.400.000 personas y como aquel que entra en el programa del salario sale del ingreso básico universal, esto me hace bajar la cantidad de gente que persigue el ingreso universal. Tenemos 9 millones percibiendo el ingreso, 4,5 millones percibiendo el salario. Resultado, el costo total es 2,9% del producto. Pasemos. ¿Por qué nosotros decimos que esto es absolutamente viable? Primero, porque hoy está ese dinero. Hoy, a partir de 2 hechos concretos, en primer lugar, el ajuste que practicó Economía sobre el presupuesto presentado para el 2021 hace que esté teniendo hoy un déficit muy inferior al que estaba programado. Y al mismo tiempo, si ustedes recuerdan, el Fondo Monetario Internacional nos hizo llegar unos DEL, que es la moneda con la que el fondo funciona, y que se repartieron entre los distintos países para el desarrollo de propuestas que se hagan cargo de la situación sanitaria y social de los países. Argentina utilizó esos DECs para pagar y cancelar intereses de deuda. Pero como los DECs los tiene el Tesoro, son del Tesoro de la Nación, el Tesoro en realidad se los vende al Banco Central, el Banco Central se los compra y eso le implicó al Tesoro Nacional hacerse de unos 490.000 millones de pesos adicionales. Con lo cual, estamos hablando de casi 3 puntos del producto que están disponibles hoy y que nos permitirían poner esto que nosotros entendemos sería un shock distributivo importante, básicamente porque nosotros entendemos que en un país donde más de la mitad de la población laboral está en situación de informalidad, desempleo o empleo clandestino, no alcanza con los aumentos de salario y de jubilaciones para llegarle al conjunto, porque estos no lo reciben. Y por lo tanto se necesita de una política de ingresos nueva. Por eso
en el título que les propuse, hablamos de nuevas políticas para un nuevo contexto, porque la Argentina de hoy, en materia laboral, no es la Argentina del 70. La Argentina del 70 tenía como instrumentos distributivos el salario mínimo y las paritarias. En la Argentina de hoy, con las paritarias y el salario mínimo, no llegamos a la población en situación de informalidad y desempleo, y que el 50% de la población en condiciones de trabajar se quede afuera del refuerzo en materia de ingresos, lo que hace es que no podamos ampliar adecuadamente la demanda en el mercado interno para que opere, haciendo ¿qué? Demandando la producción local, porque esto hay que entenderlos como palanca para poner en marcha la actividad económica de manera más acelerada. Y acá voy al punto que mencionaba cuando presenté al comienzo las dificultades de la recuperación de la actividad económica. Si el mercado interno se recupera, si su demanda es mayor, la tasa de crecimiento de la economía es mucho mayor, porque prácticamente el 70% de la producción local se destina al mercado interno. Si el mercado interno está planchado, que es lo que ha venido ocurriendo porque estamos con más del 40% de la población en situación de pobreza, lo que termina pasando es que se ahoga la recuperación de la actividad económica y las tasas de crecimiento son muy lentas y el crecimiento se concentra en algunas empresas y en algunos sectores. Lo que estamos planteando con esto es poner en marcha un shock distributivo que tanto se amplíe por vía de una política de ingresos que debe encarar el Estado para llegar a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad porque están en situación de informalidad y desempleo. Si nosotros invertimos esto, generamos 4 millones de nuevos empleos y tenemos una Argentina libre de hambre al tiempo que ponemos en marcha la recuperación más plena de la producción y a la vez, al recuperar producción, generamos empleo, con lo cual comienza a reducirse la población en situación de informalidad que hoy estaríamos financiando. O sea que esto es algo que tiende a absorber a buena parte de la población pondríamos en marcha un proceso que tiende a absorber a la población que hoy se encuentra en situación de informalidad y a la que estaríamos beneficiando con una propuesta de esta naturaleza. Continuamos. Hasta acá lo que traté de exponer es por qué creo que hay un déficit en las políticas de ingresos del Estado. ¿El déficit en qué consiste? El Estado sigue operando sobre la población laboral para recomponer los ingresos con los instrumentos de la Argentina pasada. La Argentina pasada era una Argentina con una población laboral formal y donde el salario mínimo, las definiciones sobre el ámbito formal y las paritarias cubrían la demanda de ingresos de esa población. En un contexto donde más de la mitad está fuera del circuito formal, el Estado tiene que intervenir con políticas nuevas. Por eso, asignación universal por hijo, ingreso básico universal y salario social de empleo y formación. Eso es ajustar, digamos, ajustar la política a las nuevas condiciones que tiene la situación de la Argentina. El otro punto que quería que toqué con ustedes fue decirles que el segundo problema es el tema de la resistencia de los formadores de precios a las pautas fijadas por el gobierno y el déficit que en materia de regulación ha tenido el gobierno argentino hasta aquí. Y esto es importante porque si nosotros ponemos ingresos, pero no resolvemos el tema de cómo los precios no siguen subiendo por el ascensor, la verdad es que no resolvemos nada. Podemos poner la mejor política de ingresos que si los precios no se contienen, no hay recuperación del poder adquisitivo y consecuentemente no hay esta recuperación virtuosa de más poder adquisitivo, ampliación de la demanda en el mercado interno, uso de la capacidad ociosa, generación de producción y generación de empleo. Efectivamente,
Estos cuadros que están aquí, primero, por ejemplo, muestra la captura del excedente por parte de algunas empresas. Acá, por ejemplo, nos muestra que en un año Morixe, productora de alimentos, tiene ganancias del 110%, los Globo del 136%, Cresud del 145%, Molinos Río de la Plata, que es uno, por ejemplo, de los que se quiso quedar afuera, dijo que no aceptaba el congelamiento de precios oficial, tiene un incremento anual de sus ganancias del 96%. Todas empresas productoras de alimentos que claramente han tenido una expansión de las ganancias por encima de la tasa media de inflación. Seguimos. Acá pasa lo mismo, tenemos Mercado Libre con una variación de sus ganancias del 390%, Carsa con una variación del 66%, Cencosud, supermercados, 51%. En total, digamos, la ganancia bruta de lo que se ubica en el sector comercio está en el orden del 78,8%, también por encima de la tasa media de evolución de los precios. La facturación pasa lo mismo, Mercado Libre 222%, Carrefour 102%, Cencosud 50%, promedio 78%. Seguimos. Hasta acá las filminas. Esto que estaba mostrando es decir, para decir, ¿qué pasa con la inflación hoy? La inflación tiene, en este contexto de la Argentina, tres razones principales. Una es la inflación importada, es decir, el hecho objetivo de que nosotros colocamos en el mundo algunos productos que tienen impacto sobre la producción de alimentos en la Argentina. Ponemos maíz, soja, trigo, carne. Todas estas cuestiones impactan sobre la alimentación de la vaca, del cerdo, de los pollos, y obviamente la carne tiene además un incremento propio como fruto de la demanda china. Todo esto ha habido una suba de precios internacionales durante el último año, que efectivamente, si no se practican instrumentos de regulación que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales, indudablemente complican la situación. El segundo aspecto de la inflación es la concentración oligopólica de los mercados. Ejemplo, en alimentos, el 6% de las empresas concentra el 85% del mercado. En bebidas, el 7% de las empresas, el 93% del mercado. En medicamentos, el 11% de las empresas, el 83% del mercado. En químicos, el 7% de las empresas, el 82% del mercado. Cemento, 4% de las empresas, el 71% del mercado. Comercio minorista, el 0,6% de las empresas, menos del 1% de las empresas concentran el 70% del mercado. Por lo tanto, al tema de la inflación importada, si no se la desacopla, se agrega el problema de los oligopolios vigentes en los principales mercados de la Argentina. Y el tercer punto es que en la Argentina, que es una Argentina con una inflación persistente durante los últimos 45 años, con escasos momentos de control sobre la misma, en este tipo de contextos lo que hay es una tendencia a remarcar por las dudas, es decir, hay una inercia inflacionaria también que funciona. Resolver el problema de desacoplar los precios internos de los internacionales exige el uso de retenciones y exige el uso de cupos o cantidades que permitan abastecer el mercado interno a precio distinto y razonable respecto al internacional. El gobierno no aplicó estas cosas bien, las aplicó tarde, mal, y esto obviamente tuvo sus consecuencias en materia de precios. El otro caso
que es el tema del disciplinar al comportamiento de los mercados oligopólicos, obviamente exige de regulaciones. Para eso sirve la ley de góndolas, que obviamente se aprobó pero no se aplica. Y además hay que tener en cuenta que la cadena, en el caso de la cúpula empresarial de la Argentina, estamos hablando de empresas que no solo tienen presencia en un mercado, son grandes grupos empresarios que tienen presencia simultánea en varios mercados a la vez, con lo cual son conglomerados, y eso exige que el Estado adapte su regulación para poder controlar adecuadamente el funcionamiento de un grupo empresario. Es decir, se requieren nuevas regulaciones en ese sentido. Y el tema de la inercia, que tiene toda evolución de precios de estas características, tiene un instrumento para evitarse o para controlarse, que es el del congelamiento. Congelar rompe la inercia, por eso no está mal el tema planteado por el gobierno nacional, para poder parar la pelota y a partir de allí avanzar en otro tipo de definiciones. Es algo que no resuelve el problema, pero que permite parar por un momento la evolución de precios ligados dominantemente a alimentos e higiene y tratar de, por esa vía, mejorar las condiciones de poder adquisitivo del salario. Ahora, ¿cómo se llevan adelante estas cosas? Para poder llevar adelante el control del proceso inflacionario, además de saber lo que hay que hacer, que tiene que ver con identificar estos problemas, hay que tener poder social. Por lo tanto, hay que construir condiciones para regular como sociedad el sistema de precios. Y para poder hacer esto, lo que hay que hacer es identificar cuáles son las cadenas de producción estratégicas. Esas cadenas son, en general, la producción de alimentos básicos y las cadenas de insumos. Me refiero con esto al acero, a los químicos, al cemento, al papel, a todas aquellas cosas que son insumos que utiliza toda la economía, obviamente la energía. Y en esas cadenas de producción hay que sentar en una mesa a los grandes jugadores de esas cadenas, pero también a los pequeños y medianos productores, a los consumidores, a quienes trabajan en esa cadena y obviamente al Estado. Y en ese marco el Estado tiene que hilvanar el apoyo de todos los que son afectados por la evolución de los precios de aquellos que tienen y hacen abuso de posición dominante, que son todos estos que yo mencioné, controlan los principales mercados, y donde la posición dominante en realidad los afecta a todos, afecta a los consumidores, a los pequeños y medianos productores, no solo afecta al consumidor. Hay pequeñas y medianas empresas en donde los precios oligopólicos del aluminio, de la chapa, de los químicos, y del plástico y demás, terminan matándolos a la hora de ver cómo pueden elaborar la producción que tienen que llevar adelante. Por lo tanto, el tema de hacer mesas de control por cadena de producción con representación de los principales actores para ir construyendo un control social del proceso de formación de precios y además haciendo que en cada mercado ingresen todos. Hay muchos mercados donde hay producción potencial que no llega a las góndolas. Es el caso, por ejemplo, de productores de la agricultura familiar que producen con niveles de precios muchísimo más bajos y sin embargo no pueden llegar a las góndolas. El Estado tiene toda la capacidad no solo de hacerlas llegar, sino de armar góndolas propias. Se pueden construir galpones que actúen como canales de intermediación alternativos a lo que son hoy la concentración del hipermercadismo. Tiene que haber un Estado activo en la construcción y en la hilvanación de consensos en cada cadena con los actores que necesitan limitar los abusos de posición dominante, y un Estado activo respecto a potenciar nuevos oferentes y también nuevos canales de distribución. Es decir, se necesita política en serio
poder político en serio y decisión de avanzar para que esto efectivamente se pueda llevar adelante. Y termino diciendo lo siguiente. Desde mi punto de vista, el Estado necesita nuevas políticas en materia de distribución del ingreso, acordes a la nueva población laboral que tenemos. Lo nuestro es una propuesta que entendemos se puede hacer porque los recursos para hacerlo están y produciría un impacto sumamente positivo, y tenemos que ser capaces de construir un sistema de regulación social de la formación de precios en la Argentina, para dotar de poder a la gestión. El poder de una gestión es cuando está articulada con el poder social de la comunidad. No está por fuera de eso. Si no, las cosas se ponen difíciles. Pero hay algo que me parece importante decir. La inflación no es el cuento de los monetaristas, que dicen que es el resultado de la emisión, el resultado de la expansión de la moneda. Todo eso es un verso absoluto. Hoy están hablando de eso. La verdad que cuando uno mira los agregados monetarios de la Argentina hoy, comparados con el mismo momento del año pasado, los agregados monetarios han evolucionado por debajo de la inflación. No solo no hay expansión de la emisión, hay contracción. Es decir, la base monetaria subió el 33%, la circulación monetaria subió el 30% y la inflación está en el 50%. No hay ninguna expansión de emisión monetaria alguna que permita explicar la evolución de los precios. Y si no bastara con eso, basta con saber que en el 2018 y en el 2019 los que hablan de esto hicieron emisión cero y déficit cero y tuvimos 46% y 53% de inflación. La inflación es el escenario de disputa por la distribución del ingreso que hay en una sociedad donde no hemos logrado como tal ordenarla de forma que la relación entre los precios nos permita vivir en un contexto de justicia social y enhebrar una estrategia de desarrollo. Porque cuando se mueven los precios no solo se mueven para arriba, se mueven distinto. Algunos se mueven más y otros se mueven menos. En la etapa de Macri, más allá de la inflación, lo cierto es que había alimentos caros, lo cual implica salario barato, y el salario barato implica que no hay mercado interno y por lo tanto no hay demanda. Había tasas de interés caras, que por lo tanto implicaba que no había préstamos, pero sí había especulación financiera asociada al endeudamiento. Y había tarifas caras, con lo cual había energía cara. Ese escenario es el escenario de un país sin industria, porque no tiene mercado, porque tiene costos de producción altos y porque además le abro la importación para que compita con la producción importada. En ese contexto no hay industria, no hay... La Argentina, que es resultante de esa relación de precios, es una factoría exportadora de recursos primarios con una abierta y enorme desigualdad, y por eso, en realidad, el resultado, más allá de la inflación del tiempo de Macri, fue una devastación productiva con concentración y destrucción de pequeña y mediana empresa y aumento brutal de la pobreza. La relación de precios que nosotros tenemos que construir nos pide alimentos baratos para tener salarios altos, nos pide tasas de interés bajas para financiar el desarrollo y nos pide energía barata para mejorar los costos de producción. Esta es la discusión de la Argentina y hay que tener en claro que en la inflación se juega el debate por la distribución del ingreso y por el ordenamiento de los precios para poder hacer posible una estrategia de desarrollo. Hay que cambiar la política de ingresos y hay que modificar las herramientas de control del proceso inflacionario, haciendo que la comunidad tenga que ver con ese sistema de control. Muchísimas gracias. Bueno, Claudio, la verdad, sin palabras. Agradecer infinitamente tu exposición y se nos ocurre desde nuestra fundación y a todos los compañeros que colaboran en esto,
que no terminó aquí esto, que nos debemos otra clase magistral de este tipo para seguir aprendiendo y esclareciendo y elementalmente tener herramientas para bombardear a los que nos bombardean con confusión y falsas recetas. Así que, sabiendo de tus tiempos que son muy cortos, de tus ocupaciones, te agradecemos infinitamente esta posibilidad que nos diste de escucharte y solamente gracias. La verdad que como Fundación Excelencia nos sentimos orgullosos de haberte tenido aquí a vos hoy y agradecemos a todos los compañeros que también nos han acompañado hasta esta hora. Creo que nos llevamos un aprendizaje claro y nos llevamos herramientas para poner en práctica. Ese es el desafío, compañeros. Claudio, infinitamente te agradezco en nombre de nuestra fundación y en nombre de todos nuestros compañeros esta posibilidad que nos diste de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay nada que agradecer, es una obligación militante estar a disposición de los compañeros y compañeras y aportar lo que uno pueda, aportar en una tarea imprescindible que es reconstruir este país. Así que yo a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias, muchas gracias. Y para finalizar, un aplauso. Un aplauso. Todo muy claro, compañero, muy bien. Primero, un aplauso. Y aquí, para finalizar, Todo claro, compañero, muy bien. les decimos que el día miércoles 17 del 11 a las 18 horas cerramos nuestro ciclo de conferencias con el tema La Argentina y el futuro de su política nuclear, que va a estar a cargo de las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina. Agradecer infinitamente al compañero Claudio Lozano. Yo le decía en una charla que tuvimos hace 5 días que recordaba cuando estábamos en el Congreso y todos, cuando hablaba él, lo escuchaban. Los de un partido, los de otro, porque no había con qué refutarle, porque era un académico, un compañero académico que estaba para los que sabían economía, pero más fuertemente para los que no sabíamos economía y queríamos aprender. Así que, Claudio, un honor, una gratitud muy grande y ojalá todo esto que vos explayaste aquí se vaya poniendo en práctica, porque eso sería soberanía, sería bienestar para el pueblo argentino y elementalmente sería la salida que necesitamos. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes por invitarme. Chao, gracias. Como siempre, por estar, por seguirnos, por compartir con nosotros nuestras charlas durante todo el año. Así que los esperamos el 17 de noviembre con el cierre de este ciclo de charlas de la Fundación Excelencia, con los mejores expositores como siempre. Gracias por estar. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, Buenas noches. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, Chao, Brito. buenas noches. Chao, chao. Chao, compañero. Gracias a todos, compañeros, por estar. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.